la similitud de los tiempos y conociendo los tiempos que estamos viviendo. Y vamos a ver el porqué de las cosas. Hace como unos 15 días yo venía de Chinácota y cuando venía llegando al peaje como a unos 30 metros había un carril totalmente vacío del peaje y alguien que venía delante nuestro entró por ese carril de primero, luego el segundo, el tercero, el cuarto, y así como 10 carros nos pusimos en fila para pasar el peaje. Pero ahí se levantó el vigilante y levantó la mano y dijo: señores, este carril es solo para subir, así es que ustedes tienen que regresarse y ir al carril correcto. Y todos tuvimos que retroceder e ir al carril correcto. Analizando esto, yo decía, así es la iglesia. Somos los vigilantes, los atalayas de la humanidad. Dice la Biblia que somos baluarte, que somos columna de la verdad. Y por eso debemos levantar la mano y decirle a la gente cuando están equivocados, decirle: usted está equivocado y debe volverse al camino correcto. Díganme algo. Entonces la iglesia está llamada a ser los vigilantes para alertar a las personas y decirles que se han equivocado y que deben volverse al camino correcto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, Mateo 24, vamos a leerlo a partir del versículo 37. Pero para tener una mejor visión del contexto, vamos a leerlo a partir del versículo 29. Son palabras textuales del Señor Jesús. Lo voy a leer directo de la palabra del Señor. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, aquí empiezo la lectura que les dije en el inicio, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo hablando de su venida. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Oído a estos asuntos puntuales. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora
que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Con esta palabra quiero iniciar el comparativo que está haciendo el Señor Jesús con la venida del Señor Jesucristo, los tiempos, las señales de la venida del Señor Jesucristo, como también en los tiempos de Noé. Dice, será como los tiempos de Noé. Y para esto es necesario que vayamos al capítulo 6 del libro de Génesis, porque allí hay algo muy interesante que nos muestra la palabra. Entonces, mire lo que dice en el capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Diga, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En la antigüedad, el más notable acontecimiento registrado es el diluvio universal, que se nos comienza a informar en este capítulo. Aquí también se inicia la corrupción de aquel malvado mundo, y también la justa ira de Dios por ello, y el propósito de acabar con él, y con la excepción de Noé y su familia, que fueron un total de 8 personas que se salvaron entrando en el arca. Entonces, note las cosas, o notemos las cosas que acontecieron en los días de Noé. Vamos al versículo 1. El versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas e hijas. Aquí aparece una situación interesante, que es el incremento de la población del mundo. Pero este incremento estaba avalado por Dios. Mire lo que dice Génesis 1:28. Y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, este es un mandato con bendición, y es que la humanidad se multiplicara y que crecieran en grande manera. Pero a medida que crecía la humanidad, crecían los pecadores y crecían los pecados. A medida que se multiplicaba la humanidad, se multiplicaba la maldad. Ahora, pero con la corrupción general de la humanidad,
la bendición se convirtió en maldición. A tal punto que Dios dijo: me arrepiento de haber creado a esta gente. Me arrepiento de haberlos traído a la tierra, y pensó en acabarlos. Entonces, el crecimiento de la humanidad trae un problema muy serio para Dios, y es que se corrompieron. Ahora, nosotros tenemos casi 8,000 millones de habitantes en la tierra. Solo nos faltan 200,000 para los 8,000. Hay 7,000 millones, 7,800 millones en la tierra. Entonces, la humanidad se ha multiplicado en grande manera. Se ha multiplicado la maldad en nuestro tiempo de una manera impresionante, que nosotros de pronto ya nos acostumbramos a las malas noticias, pero realmente el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de mucha noticia que no es agradable. En estos días yo estaba sentado aquí en un devocional profético y me puse a pensar y dije: Señor, ¿por qué tanto robo? Y el Señor me dijo: porque se aumentaron los ladrones. Se aumentaron los ladrones. Y entonces, y el Señor dice: hay gente que cuando se acuesta pensando en quién van a robar al otro día. Hay gente que cuando se levanta pensando: ¿a quién voy a robar hoy? Y si se resiste, entonces aparece el homicidio. Y pueden matar, pueden herir, pueden destruir a una persona por un celular, por una bicicleta, por una moto, por un vehículo. Algunos inclusive, antes de tomar las cosas, primero hieren y matan a la persona. Entonces, y cuando uno mira las noticias, por ejemplo en Bogotá, se ve como en la capital la gente va detrás de una sola persona y son como aves de rapiña. El uno le quita una cosa, el otro le quita otra, el otro le quita otra. Entonces, esa maldad está en nuestro medio. Y lo más tremendo es que la gente está convencida que lo que están haciendo es para subsistir, es para sobrevivir. En una ocasión, eso fue hace como 3 años, para su tranquilidad, en aquella puerta había un hombre parado después de un culto, y yo lo saludé como saludo a todas las personas que están a mi paso, y yo le digo: usted nos está visitando por primera vez. Y él dice: no, yo vengo de vez en cuando, yo soy un profesional. Entonces yo le dije: ¿usted es abogado? ¿Usted es arquitecto? ¿Es ingeniero? Dijo: no, yo soy un jalador de carros. Solo que yo me llevo un carro en 1 minuto. Entonces, de esa manera, él está convencido que es un profesional. Alguien de la salud me decía que estaban atendiendo a un joven que había recibido un disparo, y le dijeron: ¿usted por qué le pasó? Dijo: no, es que yo estaba robando. Dijo: y en lugar de meterme preso, me pegaron un tiro. No hay justicia en este país, dijo. Y llegó la mamá, y la mamá dijo: pues que él estaba trabajando. Y el policía le dijo: no, él estaba robando. Dijo: por eso trabajando. Entonces, note que la maldad se ha multiplicado tanto, y de pronto a nosotros nos causa risa, pero esa es la gravedad del asunto. La maldad se ha multiplicado. Las enfermedades infecciosas son las más destructivas en las ciudades populosas, y el pecado se extiende como una lepra. Hoy en día, el que usted menos piensa tiene SIDA. Está cundido de enfermedades de transmisión sexual. Y el incauto llega a esta persona y queda impregnado de una enfermedad de transmisión sexual para siempre. Entonces, eso está terriblemente delicado, porque la maldad se ha multiplicado.
La manera de hacer el mal se ha multiplicado en grande manera. La manera de quitarle el dinero a la gente se ha multiplicado. Las estafas se han multiplicado. Entonces usted dirá, pastor, ¿nos está pasando el noticiero? No, le estoy diciendo a ustedes que estamos viviendo tiempos como los días de Noé. Amén. Entonces, uno de los factores de la multiplicación de la maldad es que la humanidad se multiplicó en grande manera. Los matrimonios mixtos, mire lo que dice el versículo 2, estamos en el capítulo 6 de Génesis, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, aquí como el segundo punto importante son los matrimonios mixtos. ¿Qué son los matrimonios mixtos? Los hijos de Dios, esto es, los que profesaban la religión verdadera, o sea, los evangélicos de ese tiempo, los cristianos de ese tiempo, los amadores de Dios en ese tiempo, empezaron a ver mujeres hermosas, mujeres voluptuosas, y fueron atraídos por esa presencia de esas mujeres. Es decir, los hijos de Sed, de la línea de Sed, no se guardaron, no se preservaron y empezaron a escoger mujeres profanas, extrañas a Dios y a la piedad. Esta descendencia no se guardó y empezaron a casarse con las hijas de Caín y empezaron a realizar hogares con mujeres caínitas. Y yo quiero decirles en el nombre de Jesús de Nazaret que muchos de los matrimonios que hoy son relaciones que nunca debieron haber sido, son matrimonios que duran corto tiempo, son matrimonios que las mujeres se equivocaron en la escogencia del varón, o el varón se equivocó en la escogencia de la mujer. Usted dirá, es la esposa que Dios me dio. Alguien dijo que hoy en día Dios, desde que Adán le echó la culpa por la esposa que él le dio, no le volvió a dar mujer a nadie. Entonces Él ahora permite que cada uno escoja, que cada uno mire, en su libre albedrío escoja a su propia esposa, a su propia mujer, y que la mujer escoja a su propio hombre. Pero a veces nos guiamos por las apariencias, a veces nos guiamos por las cosas que vemos, por las cosas que nos son atractivas, y hacemos alianzas, matrimonios. A veces nuestros propios hijos resultan casados con mujeres que no tienen nada que ver con Dios, en absoluto tienen nada que ver con Dios. O nuestras hijas casadas con hombres que no tienen nada que ver con Dios. Como el chulo que se fue a enamorar la paloma, y mientras la enamoró, él comía arrocito. Y después de que se casaron, empezó a traer carroña. Y la mujer y la palomita le dice, mi amor, usted sabe que yo no como eso. Dijo, aquí se come lo que yo traiga. ¿Sabe que así son muchos hogares? Porque en el noviazgo son muchas las mentiras que se dicen. Muchas las mentiras. Y como nos guiamos por la apariencia, nos guiamos por lo que vemos, entonces empezamos a caer en vacíos. Y cuando se dan estas alianzas o esta sociedad, porque el matrimonio es una alianza, el matrimonio es una sociedad. Ahora, esto no solamente se da en los matrimonios, esto también se da en las sociedades, esto también se da en los negocios, se da en las empresas, se da en los diferentes lugares, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Muchas veces hacemos alianzas y aún casamientos de amistad con esas personas que no temen a Dios en absoluto y para nada tienen piedad, sino son impíos. Y esto se ve en todas las áreas. Y los hijos de Dios, la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y a veces los hijos de la luz o los hijos de Jesús, los hijos de Dios, parecen más incautos que aquellos que vienen con
tinieblas y vienen y engañan y vienen y poseen y vienen y arrebatan lo que los hijos de Dios tienen. Las alianzas en todas las áreas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos con quién nos vamos a aliar. Si usted es soltero, ¿con quién se va a casar? Si usted tiene hijos jóvenes solteros, ¿con quién se van a casar sus hijos? ¿Con quién se van a casar sus hijas? Porque después de casados, después del ojo afuera, Santa Lucía no vale porque ella era ciega. Entonces ya no hay reverso, hay que echarle para adelante, y muchas veces empiezan a sufrir nuestras hijas, nuestros hijos, y ahí nosotros como suegros también y como padres también sufrimos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a esbozar o a mostrar cómo ellos hacían la elección, y lo hacían al ojo, porque veían que eran hermosas. Fueron engañados por la hermosura de las mujeres. Era todo lo que le importaba. Ella es bonita, ella es bella, ella es esto, es aquello, y me caso porque me caso. Y empezaron a hacer matrimonios. Pusieron por obra la elección que habían hecho sus corrompidos afectos, porque ya lo que se estaban guiando ya no era por la guianza del Espíritu, sino que se estaban guiando por la carne. Ello tuvo fatales consecuencias para quienes se habían unido a mujeres profanas y en yugo desigual con los incrédulos. Cuando un hijo de Dios se une con una persona incrédula, entonces empiezan a suceder situaciones que después traen tremendas consecuencias. Y vamos a mirar el porqué en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta, capítulo 6, versículo 14. Estoy leyendo la palabra de manera directa en la Biblia. Una vez le dijeron a mi esposa: Pastora Betty, todo lo que su esposo dice es verdad, porque uno sale con historias, ¿verdad? Entonces, para que vean que es la Biblia y no acepto reclamos. Entonces dice: no os unáis. Estamos en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, versículo 14. Y esto ya es para nosotros. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amados, no hay ninguna comunión. Aleluya. No hay ninguna comunión. Dijo una mujer: pastor, yo lo arreglo por el camino. La van a arreglar es a usted. Sí. O yo la arreglo. No, eso no es así. La Biblia es clara. Dice: no hay comunión. No hay. Así es que no le busque males al cuerpo. No lleve leña para el monte. No hay comunión. No hay comunión. El creyente con el incrédulo. Si usted quiere llevar una vida victoriosa, no se alíe con situaciones que estén en yugo desigual, ya sea con la pareja o con la cónyuge, con la novia, con el novio. No se meta tampoco se meta en los negocios, en las sociedades, se meta con personas que no tienen temor de Dios.
Gloria a Dios. El segundo punto importante aquí es la resolución de Dios. Dios toma una resolución y es de no contender con su espíritu, con el hombre para siempre. Entonces, aquí aparece un versículo, el versículo 3, que nos habla del desagrado de Dios. Dios se desagradó de la humanidad de ese tiempo. Yo pregunto, ¿será que Dios está agradado con nosotros? ¿Será que Dios se agrada con todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor? Y aunque nosotros a lo mejor hasta ya nos acostumbramos a esto, pues déjeme decirle, volvamos al versículo 3 de Génesis capítulo 6. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces Dios, nótese aquí lo importante que es Dios. Dios dice, no voy a contender más con el hombre, no voy a contender más con la humanidad. Contender es altercar, combatir, discutir, luchar, pelear. Dios dijo, yo no voy a pelear más con ustedes, yo no voy a altercar más con ustedes. Es una resolución. ¿Qué es una resolución? Es la solución a un problema, que cuando el problema es difícil, la solución es también difícil. Y Dios toma una resolución y es de no contender más. Como cuando a uno el papá o la mamá le dicen, ya no le digo más nada, ya le dije, usted verá, y aquí en adelante usted verá. Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Déjeme decirle que en nuestro tiempo nosotros tenemos al Espíritu Santo. En el capítulo 16 de Juan, el versículo 8 al 11, la palabra del Señor nos muestra algo precioso. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el Espíritu Santo trata con todos nosotros y nos habla a la conciencia. Si nosotros hacemos lo malo, el Espíritu Santo nos lo hace saber. Si hacemos lo bueno, el Espíritu Santo nos aplaude. Si hacemos lo malo, nos corrige también. Solo que llega un momento en que nosotros como seres humanos no queremos saber nada del Espíritu Santo y entonces se cauteriza la conciencia. Y cuando la conciencia se cauteriza es como si Dios no existiera. Entonces cuando eso sucede, entonces Dios toma una decisión. Y mire lo que dice Oseas 4:17. Oseas 4:17 dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Mire lo que está diciendo el Señor, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Y sabe una cosa, Dios llega a un momento que puede dejar a un individuo, no porque Él lo deseche, sino porque ese individuo desechó a Dios. Dios puede dejar una nación porque esa nación dejó a Dios. Y Dios entonces lo deja, lo suelta. El pastor Eduardo Cañas, pastor de Bogotá, en una ocasión que estuvo aquí, dice que él tenía una perrita fina y la llevaba en el brazo. Iba caminando por la calle allí en Bogotá y apareció un perro chandoso. Y empezó a perseguirlos. Y entonces él llevaba a la perrita en el brazo y la perrita empezó a moverse. Cuando la perrita empezó a moverse, entonces él la apretó. Y cuando él la apretó, la perra lo mordió. Entonces él le dijo, ¿quiere perderse? Piérdase. Y se la soltó al chandoso. Cuando yo miraba esto, yo dije, no es diferente lo que Dios hace. Cuando nosotros determinamos
hacer una cosa y que Dios nos dice, nos alerta, nosotros terminamos mordiendo a Dios, insultando a Dios, culpando a Dios. Entonces Dios dice, déjelo, suéltelo, suéltala. Suelte ese individuo, suelte esa familia, suelte esa ciudad. Y usted mira en la Biblia ciudades que fueron sueltas, naciones que fueron sueltas. Hoy en día nosotros tenemos vista naciones que Dios las soltó. Naciones que se entregaron a la idolatría, a la brujería, a la hechicería. Y Dios dijo, soltémosla, a ver hasta dónde van a llegar. El Espíritu Santo trabaja con nosotros, pero cuando el Espíritu Santo es resistido, es apagado, es contrarrestado, aunque contienda por largo tiempo, no contenderá para siempre. Y llega un momento que Él nos suelta. Dios no va a contender con usted, Dios no va a pelear con usted, Dios no va a pelear con la humanidad. Dios sencillamente los va a soltar. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Yo creo que así debiera hacer nosotros. Cuando vemos una persona así, la Biblia dice que el que discute con el necio se vuelve necio. Entonces nosotros debiéramos ser así. Si alguien determina tirarse a la perdición, pues dejarlo. La Biblia en el Salmo 27 habla de 3 frentes que atacan a la persona. Dice, cuando los malignos, los enemigos y los angustiadores se levantaron contra mí, ellos tropezaron y cayeron. Hay 3 frentes, los malignos, los enemigos, pero están los angustiadores. Hay gente que se ha constituido en angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores? Los angustiadores son los de la misma casa. Un hijo drogadicto, un hijo llevado por la perdición, aquellas mujeres ancianas todavía esperándolo por la ventana, esperándolo en la puerta a la 1, 2, 3 de la madrugada, y el vagabundo ese no llega, el sinvergüenza ese no llega, y la viejita ahí esperándolo. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de los angustiadores? A los angustiadores, entrégueselos a Dios y acuéstese a dormir. Aleluya. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el angustiador angustia tanto que primero se muere usted y él queda riéndose. Entonces suéltelo, suéltelo. Mi mamá tuvo un aproximado de 18 hijos. Y ella levantaba las manos y decía, Señor, tú me los diste, tú verás cómo me los quitas. Mi madre vivió 87 años y nunca vio morir un hijo. Ella estaba certera que sus hijos eran de Dios. Sus hijos son de Dios. Suéltelos, 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 suéltelos. Entrégueselos a Dios y acuéstese a dormir. Coma bien, duerma bien. Aleluya. Pero cuando Dios lo agarre, usted no se meta, porque el que se meta la lleva. En una ocasión yo le estaba dando varita a una de mis hijas y mi esposa se metió y sin culpa le di un barazo a ella. Yo le dije, no se meta. No se meta. Cuando lo vea en la cárcel, no, déjelo que allá Dios va a tratar con él. Si Dios lo lleva a una clínica, a un hospital, déjelo que Dios va a tratar con él. Amén. Entonces, note que en este segundo punto habla de la razón de la resolución de Dios. Y está en el mismo versículo 3 del libro de Génesis. Versículo 3 del libro de Génesis, en la parte B, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Miren a la conclusión que llegó Dios. ¿Y por qué la causa de la resolución? ¿Y por qué lo suelta? Porque ciertamente él es carne, es decir, incurablemente corrompido, carnal y sensual. Mire la conclusión que llega a Dios. Ya no voy a pelear con él, no voy a contender con la humanidad, porque él es carne, él es corrompido, el mundo es corrompido, la humanidad es corrompida, es carnal, es sensual. Así es que yo no voy a pelear más con ellos. E inmediatamente Dios lo suelta. Pero algo interesante
que nosotros debemos saber por qué Dios actúa así. No es cualquier cosa. Vamos a la primera, a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. A mí me llama poderosamente la atención, y lo que le voy a leer no es una lista cerrada para las elecciones, no, es una lista que Dios hace de la maldad de la humanidad. Romanos capítulo 1, versículo 18 reza de la siguiente manera. Présteme su atención, porque este perfil de personas habita en medio de nosotros. Dice, porque la ira de Dios, estamos en el versículo 18 del capítulo 1 de la carta a los Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Mire lo que dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio que las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La humanidad no tiene excusa. ¿Sabe por qué? Porque ellos conocen a Dios. La humanidad conoce a Dios. Dios se le reveló, Dios se le mostró. Lo invisible, Dios lo manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Jesucristo mostró al Padre, Jesucristo mostró a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios. O sea que para Dios ni usted, ni yo, ni nadie es inocente, porque todos conocemos a Dios. El hecho de que lo ignoremos no quiere decir que no existe. La Biblia dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. O sea que no hay ateo, lo que hay es necios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Lo que hizo el pastor, dice, a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, otra vez aparece aquí, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún, oído a esto, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oigan, no aprobaron, o sea que Dios perdió el año con ellos. Dios no aprobó, ellos no lo aprobaron. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tuvieron en cuenta a Dios, la humanidad no tuvo en cuenta a Dios, pero sí tuvo en cuenta las anteriores. Todas las anteriores sí los tienen en cuenta. Y lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Y dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por ejemplo, el que roba dice que está trabajando, y estando atestados, mire, atestados, o sea, no le cabe algo más, dice atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Qué lista tremenda nos da el Señor. Y ese tipo de personas está en medio de nosotros.
en el diario vivir, en la cotidianidad. Y por eso es que vemos la maldad por todos lados. Una maldad que nosotros de pronto, no sé si ya nos acostumbramos o es que realmente lo estamos ignorando. Pero todo este tipo de personas con este perfil, con esta naturaleza. Pero lo más tremendo, déjeme decirle, amados, lo más tremendo es que esta gente con este pensamiento, el Salmo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces hay tres cosas importantes. El consejo de malos es un pensamiento, y ese pensamiento se vuelve palabras, y esa palabra se vuelve hechos, y ese hecho lleva a un camino, y ese camino conduce a una silla. Entonces note, ese pensamiento se vuelve un consejo. Estas personas, estas naturalezas, eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? Algo que nosotros debemos estar claros, que estas personas se las ingenian de tal manera que ellos, y aquí surge una pregunta: pastor, ¿será que el poder corrompe? Porque hay gente que dice: pastor, es que el poder corrompe. Mire lo que dice el Salmo 62:11. El Salmo 62:11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y si el poder es de Dios, el poder no está corrompido. Y si el poder no está corrompido, no puede corromper a nadie. Entonces usted pregunta: pastor, entonces, ¿por qué hay tanta corrupción en los niveles gubernamentales, en los niveles del poder? Porque gente con la naturaleza corrompida llegan al poder. Gente que llevan este pensamiento, ellos llegan al poder. Pero lo más terrible es que nosotros los elegimos. Lo más tremendo. Y ahí es cuando hay que hacerse la pregunta: ¿quién es más malo, el elegido o los que lo eligen? Ahora, lo que acabamos de leer, la Biblia dice que hay un grupo que practican estas cosas, pero hay otro que se complace, otro que lo consiente. Y el consentir es aceptar las personas con sus conductas anómalas, con sus conductas totalmente reprobadas por Dios. Y nos volvemos consentidores. Sé que en una ocasión un hombre iba caminando por la nieve y encontró una serpiente y estaba congelada. Entonces él tomó la serpiente y la puso en su seno. Cuando la serpiente se abrigó, lo mordió y lo mató. Culebra es culebra, serpiente es serpiente. Dice que una gallina iba por el campo y vio un nido con huevos y se echó a calentarlos. Al cabo del tiempo reventaron los huevos y salieron, era un nido de áspides, y mataron la gallina. La pregunta que yo hago a ustedes y a la iglesia de Jesucristo: ¿qué huevos estamos nosotros calentando? ¿Qué estamos consintiendo nosotros como cuerpo de Cristo? Cuando hemos sido lavados por la sangre de Jesús, hemos sido limpiados por la palabra, hemos sido regenerados por su Santo Espíritu. ¿Qué relaciones estamos nosotros consintiendo? La gente que llega a la casa, la gente que nos habla, la gente que quiere convencernos. Porque como le decía, esta gente llegan al poder porque nosotros los elegimos. Y cuando llegan al poder, elegidos por nosotros, porque sabe una cosa: las naciones, por la misericordia de Dios, tienen el poder para elegir sus propios gobernantes. O sea que nosotros podemos elegir quién es el que me va a gobernar.
¿Quién es el que va a dirigir los destinos de una nación, de una ciudad o de un departamento? Yo decido, yo determino. El pueblo determina. Y después de que esta persona con este perfil es elegida, ahora se lo aguantan. Si aparece una mujer, por ejemplo, y dice: les presento mi pareja, y es un gobernante, y uno mira a ver dónde está, y es otra dama. Y puede haber que alguien que diga: no, eso, no, ¿qué? Ustedes me eligieron. Ahora se lo aguantan. Y si no les gusta, hagan lo mismo. O aparece un gobernante diciendo: aquí está mi pareja, y uno buscando dónde está la dama, y es otro hombre. Ustedes me eligieron, ahora me aguantan. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces nosotros tenemos que ser claros. En este tiempo nosotros no podemos estar haciendo alianzas con gente o con el tipo de perfil de personas que van en contra de lo establecido por Dios. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Aleluya. Gloria a Dios. En Suiza está aprobado el suicidio asistido. Una persona llega y dice: me quiero suicidar. Así como no, siga, y lo meten a una cápsula y prenden el nitrógeno y lo matan con nitrógeno, y ni cuenta se da cuando muere. Dirá usted: me voy para Suiza. Pues déjeme decirle, ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Un grupo de abortarios se reunió y habló con la Corte Constitucional y le dijeron: despenalice el aborto. Y hablaba con alguien y me decía: es horroroso lo que hizo la Constitución, la Corte Constitucional, porque ellos están para proteger la Constitución, no para despenalizar delitos. Y como ellos no están para despenalizar delitos, entonces dictaron una sentencia. Una sentencia que está en proceso y que puede concluir en una ley. Todavía no es ley, pero está en proceso para ser ley. Entonces, la Corte Constitucional hicieron algo que nunca debieron hacer. Pero son nuestros reyes, son nuestros gobernantes. Aprobaron el aborto de una criatura de 6 meses de gestación. Ya está formado y lo aprobaron. Pero déjeme decirle que eso se da en gente que nosotros mismos colocamos. Ahora, ¿qué diferencia hay cuando Faraón mandó a matar los hijos para que no naciera el libertador de Israel en Egipto? ¿Qué diferencia hay cuando Herodes mandó a matar los niños para que no naciera el Salvador del mundo? ¿Hay alguna diferencia? Es que es en otro tiempo, pero el espíritu es el mismo. ¿Me hago entender, amados? Entonces, nosotros tenemos como iglesia, como colombianos y como gente de las naciones, conocer los perfiles de la gente que va a llegar al poder. Porque cuando esta gente llega con pensamientos, si es una persona que lleva pensamiento bueno, su pensamiento bueno llega y lo expone y hace de pronto que se logre. Pero cuando el pensamiento es malo, la persona llega al poder para imponer su pensamiento y proliferarlo
y ya lo vuelven ley. Y una cosa es que una persona tenga un pecado personal y otra cosa es que el pecado se vuelva nacional. Porque cuando el pecado es personal, Dios trata de manera personal con la persona. Pero cuando es nacional, Dios trata con la nación. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, Iglesia de Jesucristo, pueblo de Colombia, pueblo de Cúcuta, pueblo norte santanderiano, en el nombre de Jesús de Nazaret debemos ser sabios y entendidos en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. No nos dejemos engañar por caras bonitas o discursos bonitos. Miremos los perfiles que muestra la Sagrada Escritura. Porque la naturaleza, hay gente que dice, no, es que yo lo arreglo, es que yo lo gano para Cristo. Y a veces hasta hacen la oración de fe. Pues algunos dicen, no, es que yo voy a ganarlo. Pues déjeme decirle que antes de que usted lo gane, se lo ganan a usted. Mire lo que dice el Salmo 2. El Salmo 2, hermano, les va a volar el sombrero, si fue el que lo trajo. Mire lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, óigalo bien, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Los reyes, los presidentes de la tierra, los ministros, los congresistas, ¿sabe qué están diciendo? Saquemos a Dios del esquema de nuestras vidas. Saquémoslo de los colegios, saquémoslo de las universidades, saquémoslos de las escuelas. Que no se mencione a Dios para nada. Eso es lo que, y lo están haciendo los reyes, los presidentes, los gobernadores, lo están haciendo los congresistas con leyes, que no se ore, que no se lea la Biblia, que no mencionen a Dios para nada. Pero mire lo que sigue diciendo la Escritura. Mire lo que sigue diciendo. Y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque a Dios no lo saca nadie. Él está en todas partes. Lo podrán sacar de las escuelas, de los colegios, de las universidades, pero no lo podrán sacar de nuestros corazones. Él está sentado en nuestros corazones. Y mire lo que sigue diciendo. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Estos son misiones, hermano. Este salmo es mesiánico. Y así los gobernantes quieran sacar a Dios, no lo podrán sacar, porque hay un pueblo que es columna, que es baluarte de la verdad. Hay una iglesia lavada por la sangre de Jesús. Hay una iglesia que se levanta con discernimiento de espíritu. Aleluya. Yo no sé si me estoy haciendo entender, amados.
Nadie es desechado por el Espíritu, más bien el Espíritu es desechado. Mire lo que dice Mateo 5, versículo 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Iglesia de Jesucristo, donde quiera que te encuentres, mira lo que te declara Dios ahora en este instante. Vosotros sois la sal de la tierra. La tierra no se va a corromper porque ustedes la van a preservar. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Es el tiempo de manifestarse, de levantar la voz. Es el tiempo de saber elegir a la gente que va a estar arriba en el poder. Aquel que nos va a gobernar, aquella persona que nos va a gobernar. Se acabó que nos arreglen con una paca de cemento o una hoja de zinc. Diga, se acabó. Diga, se acabó. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Iglesia, ya no se puede seguir escondiendo. Ya no puede seguir jugando al cristiano privado. No, hay que salir, hay que hablar en la casa, hay que hablarle a los muchachos, hay que hablarles, porque ellos vienen con pensamientos de la universidad, con filosofías huecas, inclusive jóvenes que fueron presentados en el altar, criados en la iglesia, ahora que son ateos. Aleluya. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Es tiempo, iglesia, que alumbres en casa. Es tiempo que alumbres allí en la cuadra. Es tiempo que alumbres allí en el barrio, en la comuna. Es tiempo que alumbres en la ciudad, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Es tiempo, iglesia, que dejes ver la luz de Cristo en tu vida. Aleluya. Oh, gloria. Mire, Dios hace algo. Dice, voy a darles una prórroga. ¿Qué es una prórroga? Es una extensión del tiempo. Voy a darles una próloga o una prórroga. La prórroga no es perdón. Présteme una silla, por favor. Una silla. El Señor, en el mismo versículo 3 del capítulo 6 de Génesis, dice, mas serán sus días 120 años. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Esta gente, yo no voy a pelear con ellos. Esta gente cuando mucho va a vivir 120 años. Digo, el Señor, aquí me siento a esperarlo. ¿Sabe una cosa? Dios te está esperando. Dios te está esperando. Aleluya. El Señor se sentó a esperarlo. Dios está esperando a los gobernantes que se creen los dueños de la tierra. Los está esperando y les está diciendo, les doy 120 años para que se arrepientan. Pero si usted va al Salmo 90, dice que la edad del hombre son 70 y en lo más robusto es 80. El Señor dice, aquí lo espero. En estos días un cantante de solo 50 años, un baterista de una banda muy famosa, en su hotel, de un momento a otro apareció muerto a los 50 años. Y cuando van a averiguar qué pasó, encuentran una serie de detalles ahí que condujeron a esta persona a la muerte. Le llegó a los 50.
Yo quiero decirles en el nombre de Jesús, el Señor te está esperando. Los seres humanos son como las tortugas marinas. Las tortugas marinas nacen en un lugar y se alejan, pero cuando ya sienten que se van a morir, ellas regresan al lugar de origen. La Biblia dice que cuando el hombre muere, dice que el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Por eso Dios dijo: aquí lo espero. Aquí lo espero. Aleluya. Aquí lo espero. Viva todo, pero aquí lo espero. Amados, Dios le ha dado a la humanidad una prórroga. Nosotros venimos saliendo de una pandemia donde usted es un sobreviviente, yo soy un sobreviviente. Por eso podemos levantar las manos a Dios y decirle: gracias, Dios, gracias, Señor, gracias. Dígale: Señor, gracias porque estoy vivo, gracias por tu misericordia, me has dado una prórroga, has prorrogado mi tiempo, Señor. Aleluya. El tiempo y la paciencia y la longanimidad de Dios para todos los rebeldes, pecadores, a veces pareciera largo, pero siempre es limitado. No es lo mismo prórroga que perdón. Hay una extensión de Dios en su amor, esperando que usted se arrepienta. Hay un día, hay una hora establecida para el ser humano para volver a su Creador. Solo que el día y la hora nadie lo sabe. Debemos mantenernos siendo guiados por el Espíritu Santo para llegar a una patria celestial con Cristo nuestro Señor. Nadie lo sabe cuándo va a ser el día. Pero de una cosa debemos estar seguros: que nuestro Creador nos está esperando. Amén. Nos está esperando. Y como Él nos está esperando, entonces vamos a ir hasta Él. Noé, Hebreos 11:7, mire lo que pasó con Noé. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé salvó a su familia, y por la fe Noé condenó al mundo. Yo quiero decirle que por la fe en Cristo Jesús, usted y toda su casa serán salvos. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero vamos a vivir con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento de espíritu. Póngase de pie. No sé si me hice entender. Levanta tus manos al cielo. Hay algo extraordinario en tu vida, en tu casa, en tu familia. Nosotros podemos cambiar los ambientes. Nosotros podemos cambiar aquello que parece que es como algo inevitable. Usted y yo podemos transformar vidas, pero también podemos transformar naciones. Dígale a Dios: dame a Colombia para Cristo. Si hay gente extranjera aquí, pídanle a Dios su nación. Dígale: Señor, no me sueltes. Levanta tus manos y dígale: Señor, nunca te molestes conmigo, nunca te enojes. Atrévase a levantar las manos, hermano. Atrévase a decirle: Señor, nunca te enojes conmigo, nunca te molestes conmigo, nunca me sueltes, Señor. Nunca suelte mi casa, nunca suelte mi familia, nunca suelte mi ciudad, nunca suelte mi departamento, nunca suelte mi nación, nunca suelte a Colombia, Dios. Tú nos tienes en tus manos. No nos sueltes, Señor. Ayúdanos para no aliarnos, para no asociarnos
con personas impías, con gente que va en contra de lo establecido, Dios. Como iglesia he sido sacado, he sido librado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.